mundo global de las inversiones está al alcance de tu mano gracias a BCI Wealth Management, porque nuestro equipo de especialistas entrega una dirección estratégica en todas sus soluciones de inversión, tanto locales como internacionales. Nuestro proceso de inversión comienza con la definición de la estrategia de mercado, lo que llamamos House View. En base a ella, se inicia el análisis continuo de una gran variedad de alternativas e ideas de inversión para identificar las que se adecúan de mejor manera a las necesidades de nuestros clientes. Finalmente, entregamos un traje a la medida, una propuesta que se ajusta a su perfil y objetivo. ¿Qué tipos de servicio entregamos? Entregamos servicios de asesoría discrecional, en el que los clientes delegan la toma de decisiones a un equipo de especialistas de BCI Wealth Management, que ajusta las inversiones de acuerdo a los movimientos del mercado. Además, contamos con servicios de asesoría no discrecional y transaccionales, en los que el cliente mantiene el control de la toma de decisiones. Lo que es común a todos es que puedas acceder a más de 40 casas de fondos internacionales con una mirada amplia y global de la oferta de inversión. Nuestra plataforma internacional en Florida, Estados Unidos, es única a nivel latinoamericano y nos permite acompañar a nuestros clientes, complementando la asesoría que reciben en Chile mediante productos y servicios bancarios y de inversión. Conoce la asesoría de BCI Wealth Management y descubre las soluciones de inversión que se ajustan a ti. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Gerardo Sagredo, gerente comercial de BCI Wealth Management, y para mí es un gusto darles la bienvenida esta mañana a un encuentro más de nuestro ciclo de charlas online en relación a las inversiones al día, en que buscamos de alguna forma conectarnos con ustedes y ver justamente el contexto de las noticias, sobre todo que estamos ahí en la previa a celebrar el 18. Pero hay harta agenda y bien noticiosa, y desde ese punto de vista queremos entregarles una mirada más estratégica, ver cómo se ha presentado el escenario económico, donde habíamos visto cierta volatilidad en el ámbito de lo que es la inflación. También, de alguna forma, posterior a la reunión de Jackson Hole, ha habido, ¿no es cierto?, ha estado bastante noticioso en relación a las decisiones que pueda tomar Trump y la Fed en lo sucesivo. Por otra parte, los mercados globales se han mostrado bastante bien en términos de resultados. Destaca también el desempeño de nuestra bolsa local en lo último. Bueno, para saber y comentar un poco este escenario, nos acompaña hoy día en la mañana María Isidora Undurraga, economista de BCI Estudio. ¿Cómo estás, María Isidora? También Muy nos bien, acompaña gracias. Rodrigo Barros, gerente de renta fija de BCI Asset Management, y María Paulina Ángel, que ella es operadora de la Mesa Internacional de BCI Corredora de Bolsa. Así que con ellos vamos a estar conversando esta mañana. Todas las exposiciones van a estar, ¿no es cierto?, en el periodo que vamos a estar en este webinar, y yo los invito ahí que vayan ustedes a través del chat haciendo sus preguntas. Y lo otro que quería comentarles es que esta sesión va a estar grabada para poder revisarla posteriormente en www.bci.cl/inversiones. Así que vamos a partir ahí con María Isidora para que nos comente un poquitito del escenario local y obviamente internacional. ¿Cómo estás, María Isidora? Muy bien, gracias. Vamos entonces a ver qué es lo que ha pasado en la economía, porque la verdad es que ha sido una semana, y va a ser la próxima semana también, bastante noticiosa. Comenzando por lo que ha estado marcando esta semana y lo que mantiene bastante atentos a los mercados, es la reunión de la Fed que vamos a tener el próximo 17 de septiembre. La Fed actualmente está en una especie de disyuntiva. Recordando que la Fed tiene dos objetivos: primero, mantener la inflación en torno al 2%, y en segundo lugar, mantener el desempleo en el nivel más bajo posible sin esto implicar un aumento de la inflación. La Fed actualmente tiene un panorama un poco complicado. Por un lado, tenemos la inflación en el gráfico de la derecha, el PCE en particular, la mirada de inflación que más le preocupa a la Fed, donde se ha venido acelerando en esto último, ligeramente por sobre la meta, y en particular el componente subyacente, que es el que elimina estos componentes volátiles, también viene con esta tendencia alcista.
Por otro lado, tenemos la creación de empleo, la cual ha venido perdiendo bastante fuerza y donde la semana pasada conocimos en particular los payrolls que anotaron una creación de empleo de 22.000 cuando se esperaba 75.000. Adicional a esto, hubo una corrección a la baja en la creación de empleo hasta marzo de 2025, donde se corrigieron los empleos a la baja en 900.000, dando a cuenta que la debilidad del mercado laboral es mayor a lo esperado. Y en base a esto, el espacio que tenemos y que tiene la Fed para poder recortar es precisamente porque la inflación viene por el componente de oferta, es decir, los aranceles hacen que aumenten los precios y eso es lo que lleva a la inflación al alza y no por un tema de demanda, que los consumidores compran más y por lo tanto suben los precios. Y esto es precisamente lo que deja un espacio para que la Fed recorte en la reunión de la próxima semana en 25 puntos base. Veamos en la siguiente slide cómo se han movido las expectativas de tasa. En el gráfico de la izquierda tenemos los futuros de la Fed Fund Rate y podemos ver cómo actualmente en la línea punteada celeste han caído bastante las expectativas de tasa con respecto a lo que teníamos hace un mes y 3 meses atrás, incluso por debajo de las estimaciones de la Fed en los puntos negros que pueden ver en el gráfico, y esto se debe precisamente a que algunas cifras han ido dando cuenta de un mercado laboral bastante debilitado, y de hecho en la curva de rendimientos de los fondos del Tesoro podemos ver cómo las tasas caen para prácticamente todos los plazos. La clave en la reunión de la próxima semana va a ser que, además del clásico comunicado que tenemos y que es súper importante ver los adjetivos que asigna la Fed a cómo está la economía, cómo está la evolución de la inflación, también tenemos la entrega de proyecciones por parte de los miembros de la Fed, lo que va a ser fundamental para entender el camino que va a tener la política monetaria hacia los próximos meses. Ahora veamos en la siguiente slide qué es lo que ha pasado con China, muy importante para nuestra economía y también para el mundo. La verdad es que China había tenido un muy buen desempeño durante los 2 primeros trimestres del año, creciendo incluso por sobre el 5%, y esto se debe precisamente a que ellos han podido sortear los efectos de los aranceles mediante sus exportaciones. Y la verdad es que tenían exportaciones durante los primeros 2 trimestres creciendo por sobre el 5% debido a una estrategia increíble de diversificación de exportaciones que se puede ver en el gráfico de la derecha. Como si bien las exportaciones a Estados Unidos caen cerca de un 20% durante los últimos 4 meses, aún así China ha podido redirigir sus bienes, pero con menores precios, lo que ha sido un impacto en las empresas y que de hecho en el último mes comenzamos a ver cómo se debilitan tanto las exportaciones, creciendo alrededor de un 4%, como las importaciones, creciendo tan solo un 1%, y dando cuenta que el segundo trimestre, tercer y cuarto trimestre para China va a ser algo más desafiante de lo que vimos a comienzos del año. Ahora pasando un poco al panorama local, la economía chilena ha tenido 2 primeros trimestres bastante positivos. El primer trimestre crecimos en torno a un 2,1% y el segundo a un 3,1%, donde en particular el segundo trimestre lo positivo y lo a destacar aquí es que la demanda interna ha estado más dinámica de lo que se preveía hace algunos meses atrás. Y de hecho en el gráfico de la derecha podemos ver cómo la recuperación del consumo y sobre todo de la inversión ha tenido una pendiente bastante elevada, creciendo un 5,6% respecto del año anterior, y que sin duda las perspectivas para este año van a ser muy positivas en ese componente. De todas formas, se espera alguna desaceleración durante el tercer y cuarto trimestre, producto de que los efectos que vimos, por ejemplo, en el primer trimestre, que eran efectos más bien transitorios, se irían disipando, y también en un contexto donde las tasas de interés aún son elevadas. Veamos en la siguiente slide las perspectivas para ambos componentes. En el gráfico de la izquierda tenemos las importaciones en dólares. Las importaciones son un proxy muy importante de cómo se va a comportar el consumo en nuestra economía. Y podemos ver que venía con esta pendiente bastante alcista, sobre todo los bienes de consumo, que reflejan muy directamente el consumo de los hogares, y los bienes de capital, que reflejan precisamente la inversión. Y podemos ver esta recuperación importante, pero que sin embargo el último mes comienza a perder dinamismo, comienza a perder fuerza. ¿Por qué el consumo se iría debilitando? Precisamente por un mercado laboral debilitado, por aún elevados niveles de tasa de interés. Y en el gráfico de la derecha, que tenemos las exportaciones, estaríamos reflejando un poco más cómo está la demanda del resto del mundo. Y podemos ver que tuvimos una primera parte del año bastante dinámica, en particular por las exportaciones agrícolas,
y que aún el último mes muestran todavía un repunte. Pero sin embargo, las exportaciones mineras e industriales pierden este dinamismo, dando cuenta de algún resentimiento de los efectos de los aranceles en el consumo de las distintas economías del mundo. Ahora, el día lunes, conocimos la cifra de inflación para nuestra economía, la cual anotó una variación nula respecto del mes anterior, que estuvo en línea con lo que tenía estimado BCI Estudios, y que sin duda en los últimos meses hemos tenido bastante volatilidad en las cifras de inflación. En junio con un menos 0,4, en julio con un 0,9 y ahora un 0%. Si bien el dato de inflación estuvo en línea con lo que tenía BCI Estudios, sí hay algunas sorpresas, en particular en el componente de vestuario y calzado. En agosto, este componente suele tener una incidencia al alza sobre la inflación, sin embargo, durante el mes de agosto tuvo una incidencia a la baja. Y esto podría deberse en particular al hecho de que China está enviando productos a precios más bajos, lo que tiene alguna implicancia en bienes más baratos. Y esto también se ve reflejado en el componente de equipamiento y mantención del hogar, donde dentro de esa división los bienes que tuvieron disminuciones en sus precios son principalmente electrodomésticos. Por lo tanto, hay alguna evidencia de bienes que vendrían con precios más bajos desde China. Pero hay una preocupación aquí. Y el problema, y que es algo que está viendo el Banco Central, que también vamos a ver un poco más adelante, es que la inflación sin volátiles desde mayo comienza a presentar alguna tendencia al alza. La variación total está en 4%, pero la sin volátiles todavía en un 3,9%, que es bastante elevado y que fue algo que nos recalcó el Banco Central en su IPOM del día de ayer, que vamos a ver en la siguiente slide. En la tabla de la izquierda tenemos cómo el Banco Central cambió sus proyecciones. En particular, en su reunión de política monetaria, mantuvo la tasa de política monetaria sin cambios en 4,75%, que fue algo que esperaba el mercado. Pero, sin embargo, el IPOM sorprende con esta importante corrección al alza en la inflación total, llevándola a un 4%, y en la inflación subyacente, llevándola a un 3,9%. Además, algo que sorprende aquí es que el Banco Central establece que la meta de inflación se alcanzaría recién el tercer trimestre de 2026, donde la razón detrás de esto sería que estamos con un consumo y con una inversión bastante más dinámico de lo que se tenía previsto y de hecho donde las correcciones al alza son importantes. Y esto llevó a que el Banco Central entregara un tono más hawkish en su reunión de política monetaria, es decir, a favor de mantener las tasas en los niveles actuales por más tiempo de lo que se tenía previsto. Y de hecho, en el gráfico de la derecha podemos ver cómo la perspectiva de TPM en promedio para la reunión de septiembre es bastante más elevada que la de junio, y en particular la convergencia a la neutral, según lo que establece el Banco Central, sería más lento. Sin embargo, nuestro escenario tiene algunas discrepancias. En el gráfico de la izquierda tenemos nuestras perspectivas para la TPM para este año. Nosotros todavía vemos espacio para un recorte adicional hacia finales de año de 25 puntos base, llevando la tasa a un 4,5%. Para el próximo año, nosotros vemos espacio para 2 recortes adicionales, a diferencia de lo que tiene el Banco Central. En nuestro escenario base, la convergencia a la neutral sería a mediados de 2026, en un contexto donde el mercado laboral se mantiene sumamente debilitado, donde la creación de empleo es muy baja y donde tendremos además un menor dinamismo probablemente de la inversión y del consumo ante niveles de tasas que se mantienen elevados. Por lo tanto, nuestro escenario contempla una convergencia a la neutral a mediados de 2026, a diferencia del Banco Central que tiene una convergencia hacia finales de 2027. También comentarles aquí que, según nuestro escenario base, la inflación convergería a su meta de 3% a comienzos del próximo año. Cambiando un poco al tipo de cambio, nuestro nivel fair value, que es el nivel que indica nuestro modelo de tipo de cambio, lo ubica en 915. Por lo tanto, actualmente con niveles de tipo de cambio fluctuando en torno a los 9,60, vemos espacio para que hacia finales de año el tipo de cambio descienda en torno a los 9,40 y para 2026 y 2027 en torno a los 9,15, 9,10. ¿Qué es lo que mantiene aún el tipo de cambio elevado? En particular, el entorno eleccionario que tenemos actualmente. En el gráfico de la derecha podemos ver la apuesta a favor o en contra de los no residentes respecto del peso.
y podemos ver cómo la línea comienza a caer desde junio. Eso es una apuesta en contra del peso y parte en particular luego de las primarias. Es decir, estas apuestas en contra del peso se mantienen producto de una incertidumbre asociada en alguna medida al periodo eleccionario. Por lo tanto, en la medida que se resuelva quién será la próxima presidencia, vamos a poder tener un tipo de cambio en torno a niveles de 9.40. Ahora, en cuanto a nuestro escenario macro, la economía se encuentra convergiendo hacia sus niveles de equilibrio. Y en base a nuestro escenario, el crecimiento del PIB para este año sería en torno a un 2,3%, la inflación cerraría en un 3,9%, pero en 2026 alcanzaría rápidamente variaciones en torno al 3%. La tasa de política monetaria esperamos que haya un recorte adicional en diciembre para el próximo año alcanzar su nivel neutral. Y el tipo de cambio, como les comenté, todavía vemos espacio para que este descienda, sobre todo en un contexto donde el precio del cobre se va a mantener resiliente hacia los próximos años en torno a un 4,3 dólares la libra. Los dejo ahora con Rodrigo. Muchas gracias, Isi. Yo antes de partir solo quería recordarles que por favor los que vayan teniendo preguntas las vayan dejando en el chat. ¿Ya? Yo quiero partir primero por un contexto un poquito más macro y después voy a ir bajándolo a los productos que estamos recomendando en este contexto que ya nos comentó Isidora. Solo dar un poquito de contarle un poquito de historia. En este gráfico les muestro cómo estuvo la inflación y la tasa de política monetaria en el pasado y qué es lo que se espera hacia adelante, donde están los puntitos, ¿no es cierto? Y como ven, venimos de un momento muy inflacionario, pero que ha ido convergiendo a niveles más normales y en el mismo sentido la tasa subió muy fuerte y el central después reaccionó a medida que la inflación se fue disminuyendo. ¿Y por qué es importante esto? Porque las tasas que tuvimos anteriormente en los depósitos a plazo fueron muy altas, pero han ido cayendo en el tiempo, ¿ya? Y van a seguir cayendo a medida que el escenario que nos se vaya dando, o sea, a medida que el central vaya recortando las tasas, los depósitos a plazo van a seguir cayendo, ¿ya? ¿Qué se viene en el corto plazo para que lo tengan súper claro en la fecha? En la próxima diapositiva vemos cuándo son las reuniones del Banco Central, ¿ya? Entonces, para este año acabamos de tener una última reunión con el IPOM que nos presentó Isidora, nos queda reunión en octubre y en diciembre, ¿ya? Que es lo que, bueno, Isidora ya nos comentó, ellos están esperando posible recorte en octubre, el mercado está considerando posible recorte en diciembre, ¿ya? ¿Qué va a pasar si es que el Banco Central recorta la tasa? Nuevamente, como les decía, lo más probable es que las tasas de los depósitos a plazo van a ir cayendo y en general la renta fija debería tener un buen rendimiento, ¿ya? ¿Qué ha pasado en el último tiempo? Si pasamos a la próxima diapositiva, vemos cómo están las tasas de los depósitos en el mercado. Como si se fijan, las tasas de depósitos están muy planas, están bien parejas hace un buen rato, cercana al 0,4% mensual en casi todos los plazos. Las tasas en UF se han movido, obviamente, con todas las sorpresas inflacionarias que hemos tenido en el último tiempo, ya sea hacia arriba con la inflación de julio o algo hacia abajo con la inflación de agosto que acabamos de conocer. En términos de tasas de papeles más largos, las curvas de gobierno, como pueden ver, se han mantenido relativamente estables en el último tiempo, sin mucha variación. La UF reaccionando con algo más de volatilidad frente a las sorpresas inflacionarias, pero ha estado muy tranquilo. La curva en pesos en general ha tenido un rendimiento bien similar a lo que está pasando afuera, se ha movido en el son de lo que pasa con los treasuries, sumado también a emisiones de tesorería locales. El gobierno ha estado emitiendo deuda fuerte durante el último tiempo, sobre todo durante el último trimestre, segundo trimestre y parte de este último trimestre, y eso ha mantenido las tasas relativamente estables y algo más altas de lo que el mercado estaba esperando, ¿ya? Ahora, ¿qué se viene en términos de inflación? Como les comentaba, tuvimos esta sorpresa inflacionaria en julio, nuevamente otra sorpresa en agosto, pero ¿qué se viene hacia adelante? Estos son los precios que tiene implícito el mercado, ¿ya? Como pueden ver, para la inflación de septiembre, octubre, noviembre, tenemos datos de inflación que son relativamente altos. Recién vamos a ver un dato negativo para la inflación de diciembre y este dato aparece recién en enero. Entonces, ¿qué pensaría uno? Hoy día uno debería favorecer instrumentos en UF, pese a que hoy día
la inflación corriente, o sea, la inflación que están devengando hoy día los papeles que nos están pagando por los intereses, es este cero del dato de agosto. Las perspectivas hacia adelante son de inflaciones relativamente altas. Acuérdense que yo les acabo de mostrar cómo están los depósitos a plazo, bien cercanos a este 0,4 en el mes de septiembre, o sea, cuando tengamos la inflación de septiembre, o sea, a principios de octubre, solamente por el componente inflacionario vamos a tener un devengo mayor que los depósitos a plazo. Por eso nosotros estamos recomendando hoy día, ojalá posicionarse, sobre todo en el corto plazo, en instrumentos en UF. ¿Ya? Ahora, ¿qué es importante y qué recomendamos nosotros cuando uno está pensando, sobre todo en clientes que son más conservadores? Como si se fijan en la gráfica de la izquierda, las líneas verticales muestran cuando tuvimos sorpresas tanto positivas como negativas de inflación. Y si se fijan, tenemos sorpresas casi todos los meses, ¿ya? Y a las barras hacia la derecha les mostramos qué pasa si uno se mantiene en un portafolio versus si uno se está cambiando en un portafolio, ya sea cambiándose en fondo en peso o a fondo en UF cada vez que tenemos una sorpresa. Y como pueden ver, uno, si hace esta estrategia, va dejando plata sobre la mesa. El mantenerse en estrategias o invertido sin estar cambiándose todo el tiempo cada vez que tenemos una sorpresa, al final genera un beneficio, y en el caso, en los últimos 3 años, el haberse mantenido más en UF, en vez de irse cambiando todo el tiempo de estrategia, tuvo un beneficio casi un 3% superior, ¿ya? O sea, el mantenerse en la estrategia al final, o en los portafolios en donde uno está invertido, conviene mucho más que estar cambiándose tácticamente. Y por lo mismo nosotros estamos recomendando un portafolio que se llama la cartera mediano plazo. ¿Cuál es la gracia de esta cartera? Que nosotros somos lo que hacemos el allocation entre peso y UF. Este es un fondo que es súper flexible entre peso y UF. Si nosotros estamos esperando un dato más bajo de inflación, nosotros lo que hacemos en esta cartera es bajar el porcentaje que tenemos en papeles en UF. Si estamos esperando inflaciones altas, lo que vamos haciendo es ir moviendo ese porcentaje que tenemos en UF, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan en la tablita que está arriba, a la izquierda, muestra que hoy día tiene una exposición de un 70% en UF. Este fondo, al ser flexible, por ejemplo, en los meses más inflacionarios, como fue a principio de año, el fondo estaba cercano al 90% de instrumentos en UF. Cuando estábamos con expectativas de inflación más baja, previa a la inflación de julio, este fondo estuvo bajo el 60% en UF. Incluso en momentos estuvo más bajo. Este es un fondo que en la teoría nosotros podríamos llevarlo a 0% en UF, 100% en UF. Esa es la gracia, ¿sí? Los inversionistas no tienen que estar moviendo su estrategia, ¿ya? El mandato de este portafolio es un portafolio conservador, ¿ya? Es para clientes que quieran tener baja volatilidad y que quieran ganarle a los depósitos a plazo. Entonces, si se fijan en la gráfica de la izquierda abajo, este es un fondo que consistentemente le va ganando a los depósitos a plazo. Tuvimos meses en donde la renta fija fue relativamente baja. Por ejemplo, en junio y julio, en donde la renta fija tuvo algo más abajo de los depósitos a plazo, pero se recuperó rápidamente en el mes de agosto, y en el mes de septiembre sigue teniendo un retorno superior a los depósitos a plazo. Este es un fondo que en general nosotros lo recomendamos para inversionistas, como les decía, conservadores, pero que quieran ganar los depósitos a plazo. ¿Y cómo se cumple este objetivo? En general, en este portafolio, si uno se mantiene la inversión durante un periodo de 3 meses, pese a tener algo de volatilidad entre medio, que es una volatilidad relativamente bajo, el objetivo de ganarle a los depósitos a plazo se cumple, ¿ya? O sea, esto es una súper buena alternativa hoy día para inversionistas que quieran ganar algo más que un depósito a plazo con baja volatilidad. Y esto lo demuestra en esta gráfica, cómo nos ha ido en el último año, en lo que va del año y en el mes versus los depósitos a plazo. Y como pueden ver, en los últimos 12 meses el fondo ha ganado más de un 1% sobre los depósitos a plazo. En el año son 70 básicos, y en lo que va del mes vamos a algo por sobre los depósitos a plazo. Este es un portafolio con baja volatilidad, conservador, y que además tiene el beneficio tributario que no tienen los depósitos a plazo. Acuérdense que los fondos mutuos difieren impuestos, por lo que si uno se mantiene invertido, uno no paga impuestos hasta que se produce el rescate. En el caso de los depósitos a plazo, el impuesto se genera con el vencimiento y con el devengo de estos depósitos a plazo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros estamos recomendando para los clientes conservadores. Ahora, si uno está pensando en un horizonte algo más largo de inversión y puede tomar un poquito más de riesgo, siempre pensando en clientes conservadores e inversionistas de renta fija, a nosotros lo que nos gusta hoy día son los bonos corporativos, ¿ya? Esta gráfica muestra, en la línea celeste, muestra cómo es la tasa de política monetaria con sus expectativas, y las líneas de abajo son los spreads. ¿Qué son los spreads? Son el premio que pagan los bonos corporativos por sobre los bonos de gobierno. Y si se fijan, cada vez que tenemos ciclos de recorte,
estos premios que pagan los bonos corporativos van bajando. ¿Y por qué pasa esto? Tiene una explicación bien simple. Uno, porque el riesgo de las empresas va bajando. ¿Por qué? Porque se van financiando a tasas más bajas, ¿no es cierto? Y por otro lado, hay más apetito por riesgo. ¿Por qué hay más apetito por riesgo? Porque a medida que los inversionistas ven que las perspectivas van mejorando, van queriendo tener mayores tasas. O sea, si en el momento cuando yo les mostré, si recuerdan ese gráfico al principio, en donde teníamos depósito a plazo al 12%, claro, todo el incentivo estaba para invertir en depósito a plazo y no tomar más riesgo, ¿no es cierto? Que teníamos tasas muy altas. A medida que esto va bajando, los inversionistas van buscando más tasas. Y hoy día, ¿dónde está la tasa en la renta fija local? En los bonos corporativos, ¿ya? El mercado se ha normalizado bastante. Si vemos en la siguiente gráfica, las emisiones de bonos corporativos se han normalizado. Ya estamos en niveles bastante normales que no veíamos desde antes de la pandemia. Hemos tenido muchas emisiones de bonos corporativos. El último mes ha sido muy, muy activo en términos de emisiones de empresas, no solo empresas, sino que bonos bancarios también. Entonces el mercado lo ha absorbido de muy buena manera y se nota que ha estado muy, o sea, de una manera muy atractiva y las perspectivas hacia adelante se ven muy positivas, ¿ya? ¿Qué pasa cuando uno invierte en los bonos corporativos? Aquí les pusimos periodo más largo. ¿Qué pasa después de 3 años? ¿Ya? Esta gráfica se puede parecer complicada, pero lo que está en el eje de abajo es cuánto está la tasa actual de los portafolios. O sea, ¿qué pasa cuando un bono, cada puntito es un bono después de un periodo de 3 años? Entonces, lo que les muestro acá es cada punto es cuánto es el retorno según la tasa que estoy hoy día, ¿ya? Después de 3 años, que es lo que está en el eje Y. Entonces, la línea vertical muestra cómo están las tasas promedio hoy día de los bonos corporativos, que están cercanas al AUF más 3%. ¿Qué pasa en el tiempo después de un periodo de 3 años? En general, estos bonos tienen retornos sobre el 25% y la mayoría de los casos es superior a eso en un periodo de 3 años. Si uno se mantiene en estos bonos corporativos, después de 3 años, uno al final obtiene un retorno que es muy, muy positivo y nosotros lo estamos recomendando fuertemente hoy día y creemos que es el momento para entrar en este tipo de instrumentos, siempre pensando en periodos de inversión que sean más largos a lo que les comenté anteriormente en la cartera mediano plazo. Acuérdense, cartera mediano plazo para periodos entre 3 meses y ojalá un año. Para periodos más largos recomendamos este portafolio del deuda corporativa. Hoy día este fondo cuenta con una tasa de UF más 2,85, como les comentaba anteriormente, con una duración relativamente conservadora y con una cartera de bonos corporativos que no toma tanto riesgo. Hoy día no necesitamos ir a comprar empresas que estén en situaciones complicadas para que nos entreguen tanta tasa. Hoy día empresas grandes de la plaza entregan buenas tasas y creemos que es un buen lugar donde estar invertido. Entonces, para cerrar con la parte en peso, ¿qué estamos recomendando para clientes conservadores que quieran tener baja volatilidad? La cartera a mediano plazo. Eso es un fondo que debería ganarle al depósito a plazo. Y para clientes que quieran tomar inversiones un poquito más largas, el deuda corporativa, que nos va a entregar un devengo superior, cercano a un UF más 3%, y que en periodos largos en general tiene un muy buen rendimiento, ¿ya? Eso para cerrar la parte en peso. Ahora les quiero contar sobre los portafolios que nosotros tenemos en dólares, ¿ya? Isidora nos estuvo comentando lo que ha pasado con la economía americana, cuáles son las perspectivas para la tasa de política monetaria ya. Y como saben, tenemos reunión la próxima semana de la Fed, y el mercado está esperando que recorten tasas. ¿Ya? Las perspectivas en general, sobre todo lo que hemos visto en empleo, sumado a la inflación, dan espacio para que la Fed pueda recortar de tasa. Y eso en general va a ser beneficioso para los inversionistas, sobre todo los inversionistas de renta fija en dólares, ¿ya? Y nosotros acá yo les vengo a recomendar la deuda latinoamericana en dólares, con 2 portafolios, un portafolio que es conservador y un portafolio que toma algo más de riesgo. ¿Y por qué nos gusta la región y los bonos en dólares en particular de la región? Porque las compañías en el último tiempo han tenido balances muy saludables, han mejorado sus ratios de crédito y por otro lado las valorizaciones versus otros activos similares se ven muy atractivas, ¿ya? Si nos vamos a la siguiente slide, les voy a contar un poco de historia de por qué las compañías han estado bien y no ha sido por grandes noticias tampoco, ¿va? Si es que nosotros hacemos historia de lo que pasa en la región, básicamente esta región ha estado con un crecimiento relativamente bajo los últimos 10 años, al menos, ¿ya? Después de la crisis
del 2008 la región creció muy fuerte, pero después del 2014-15 esta se estancó. ¿Y qué pasó con las empresas? Las empresas dejaron de invertir fuerte. ¿Y qué hicieron durante todo este periodo? Trabajar en sus balances, emitir deuda más larga y prepagar su deuda corta. No invertir tanto y por lo mismo no tienen mucha deuda. Entonces se fijan en el gráfico que está a la izquierda arriba, muestra cuánto es el vencimiento de deuda que tienen las empresas en los próximos 4 años. Es solamente un 30% de lo que está en el mercado. Eso es muy bajo, ¿ya? Y eso demuestra que las compañías no necesitan mucha plata en el corto plazo, no están haciendo grandes inversiones. Y por otro lado, en las tasas de default o las tasas de quiebra que se muestran en la gráfica a la derecha abajo, muestra que la región está súper sana en niveles más bajos de lo que ha tenido en sus promedios históricos de quiebra. Por lo mismo creemos que se ve relativamente sana el tipo de deuda latinoamericana corporativa en dólares, ¿ya? Entonces ahora para mostrarles el portafolio que nosotros estamos recomendando para clientes conservadores en dólares, vemos que este fondo, el retorno dólar IG, es un fondo que es parecido a la cartera a mediano plazo. Este es un fondo para cambiarse de los depósitos en dólares a este portafolio o de un money market o el dólar cash que nosotros tenemos hoy día a este portafolio. ¿Por qué? Porque este entrega un devengo superior, un retorno por intereses, o lo que nos pagan los cupones de los bonos es superior a lo que nos pagan los money market y los depósitos a plazo. Hoy día la tasa está cercana a dólar más 5, o sobre el dólar más 4,5, y el retorno de este portafolio ha sido muy, muy interesante en el último tiempo. Este es un fondo que no toma riesgo de crédito, no estamos comprando empresas que tengan riesgo de quiebra, sino que son en general las compañías más grandes de la región, y la volatilidad de este portafolio es relativamente baja. Si se fijan en la próxima diapositiva, le muestro una gráfica en donde viene el retorno de este fondo con el fondo money market nuestro, con el dólar cash, ¿ya? Entonces se fijan, la línea gris tiene muy bajita volatilidad, la línea azul tiene algo más de volatilidad, pero un retorno bastante superior. El fondo ha tenido un retorno casi un 1% por sobre lo que nos entrega un money market y las perspectivas, dado que en Estados Unidos lo más probable es que recorten la tasa, son bastante positivas. Entonces, hoy día, ¿qué va a pasar con los depósitos a plazo en dólares? Tal como pasó en los pesos, a medida que la Fed recorte tasa, la tasa de estos depósitos a plazo va a disminuir, ¿ya? ¿Dónde van a ir buscando más tasa los inversionistas, sobre todo los conservadores, en este tipo de portafolio? Por eso nosotros lo estamos recomendando. Ojalá clientes que estén pensando en periodo, nuevamente, sobre 3 meses, cambiarse de depósito a plazo en dólares o de fondos money market del dólar cash nuestro a este fondo retorno dólar IG, que nos parece muy atractivo, sobre todo por lo que puede venir en los próximos meses. Y por último, ya para darle el paso a la parte de la corredora y las acciones, les quería mostrar este portafolio de nuestro fondo más high yield latinoamericano, que es como el símil del deuda corporativa que les mostré. Este es un fondo en dólares, pero que sí toma algo más de riesgo y crédito. Este es un fondo que entrega un devengo más atractivo sobre dólar más 6 y que al final va comprando empresas o bonos de empresas que entregan una tasa súper atractiva dentro de la región, analizando muy bien este riesgo de crédito para no tener defaults en la cartera. Este es un portafolio súper diversificado dentro de la región. Compramos bonos de todos los países en Latinoamérica, muy diversificado en términos de sectores además. Y por último les quería mostrar cómo ha sido el retorno de este portafolio. Este es un portafolio que ha tenido un retorno, esto es al cierre de agosto, cercano al 8%, ya estos días de septiembre ya estamos muy cercanos al 9% en términos de retorno de lo que va del año, y un portafolio que versus su competencia relevante ha sido el mejor portafolio durante la mayoría de los periodos que uno pudiera revisar, así que es un portafolio que creemos que las perspectivas son muy interesantes, nos entrega un retorno, un devengo hacia adelante bastante alto, pero por otro lado tiene algo más de volatilidad. Acá, por eso nosotros también, al igual que el deuda corporativa, recomendamos periodos un poquito más largos de inversión, pero que los retornos al final del viaje son súper atractivos. Así que con esto yo dejo mi exposición y le doy el pase a Paulina, que nos va a contar las perspectivas de la renta variable local. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, ahora la idea es que podamos repasar qué ha pasado con la renta variable a nivel global. Si vamos a la siguiente diapositiva, podemos ver que en términos generales tenemos varios hitos que han explicado el comportamiento de los mercados en el transcurso de este año y que creemos van a seguir explicando gran parte de su trayectoria en estos 4 meses que restan de 2025. Entonces, en primer lugar, tenemos una economía resiliente que logró evitar una recesión, pero que se encuentra atravesando una fase de reequilibrio
con un crecimiento más moderado, pero aún positivo. Esto de cierta forma es saludable para las economías, pues esta moderación en la actividad y en ciertas cifras del mercado laboral podrían permitir que se consolide el tan esperado proceso de normalización de la inflación, que aunque ya empezó, aún queda camino por recorrer, como lo veíamos en la presentación al principio cuando nos mostraba Isidora. Por eso, en nuestro segundo hito en esta diapositiva, hablamos de afrontar el desafío de la última milla en la inflación. Nos queda un pequeño camino todavía por recorrer en este sentido, pero ya hemos avanzado bastante. Esta moderación en el crecimiento que vemos en el primer punto, junto con una inflación que ha ido cediendo, le ha permitido a los principales bancos centrales empezar con el proceso de flexibilización monetaria o recorte de tasas desde el 2024, el año pasado, lo cual ha dado de cierta forma un impulso a los activos de riesgo como la renta variable en diferentes regiones. Este impulso que han tenido los mercados de renta variable sin duda ha impactado también las valoraciones de las acciones, por lo cual algunas regiones pueden ahora lucir un poco más caras. En particular se habla un poco de Estados Unidos, que puede empezar a lucir un poco más caro. No obstante, acá es muy importante tener en cuenta un punto, y es que estos buenos resultados financieros de las compañías, que vamos a ver más adelante, que efectivamente las compañías a nivel global y en particular en Estados Unidos, que es la región que luce más cara, han entregado muy buenos resultados, y esto ha dado sustento o soporte a las mayores valoraciones. Finalmente, y como último punto, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca han surgido nuevas fuentes de incertidumbre y volatilidad en los mercados, pues ahora nos estamos enfrentando a un entorno comercial más complejo, con el anuncio de nuevos aranceles a varios países, productos o materias primas por parte de Estados Unidos. Esto exige que sepamos navegar por este nuevo entorno de una manera más estratégica y tratar de mapear cuáles son los posibles ganadores o perdedores que podríamos tener en este nuevo panorama. Todo lo que acabo de mencionar, ¿cómo se ha visto entonces reflejado en los principales mercados a nivel global? Como podemos ver acá, de forma muy positiva, con los principales índices registrando muy buenos retornos. Tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos el S&P con un retorno cercano a un 11%, el Nasdaq, que está un poco más cargado a tecnológicas, un 13%, ni hablar de los retornos extraordinarios que hemos visto en Latinoamérica en dólares, con retornos superiores al 30%, con excepción de Argentina. En Europa, cuando vamos a dólares, también tenemos retornos cercanos al 20%, 30%, dependiendo del país que veamos. Y lo mismo en Asia y Japón en general. Entonces, hemos tenido muy buenos retornos en diferentes regiones de forma transversal. Si vamos a la siguiente diapositiva, hablamos del primer hito, que es una economía global hacia una nueva fase de reequilibrio y crecimiento moderado. ¿Por qué decimos esto? Porque si vemos los indicadores líderes de actividad económica, en algunos países como Estados Unidos, el sector de manufacturas ya se encuentra en terreno de contracción, si lo medimos, por ejemplo, por el ISM manufacturero. Esto en gran parte impactado por los anuncios de aranceles por parte de Donald Trump, que afectan más al sector de manufactura que al sector de servicios. Por otro lado, y si nos vamos a la siguiente diapositiva, si entramos a analizar el comportamiento del mercado laboral de la principal economía del mundo, en este caso de Estados Unidos, podemos ver que ya empezaba a mostrar señales de debilitamiento, con una tasa de desempleo que empezó el año en 4% y hoy se ubica en 4.3%, más en la gráfica a la derecha una desaceleración importante en la creación de nuevas nóminas no agrícolas. Si tuviéramos que marcar una línea de tendencia desde 2021 en las nóminas no agrícolas, esta sería la baja, pero es muy importante resaltar en particular que estas últimas lecturas hemos visto una caída significativa en este rubro. Por ejemplo, en el mes de agosto se esperaba una creación de 76,000 nuevos empleos y esta cifra fue tan solo de 22,000. Y no solo eso, sino que esta semana, y más concretamente el 9 de septiembre, la Oficina de Estadísticas de Estados Unidos anunció que la creación de nóminas no agrícolas entre marzo de 2024 y marzo de 2025 en realidad había sido 911,000 nóminas por debajo de lo previsto inicialmente. Esto representa el mayor ajuste desde el 2002. Si vamos a la siguiente diapositiva, acá podemos entrar a ahondar un poco más en el segundo hito, y es inflación.
Como lo mencionaba en un principio, este es un camino en gran parte ya recorrido, como podemos ver en la gráfica, desde el año 2022. Hemos tenido un decrecimiento importante en la inflación en las principales economías del mundo. Acá podemos ver Estados Unidos, Eurozona y el Reino Unido. Y efectivamente vemos que la trayectoria de la inflación headline ha ido convergiendo hacia la tasa objetivo de los principales bancos centrales. No obstante, en el último tiempo nos hemos encontrado con ciertos baches y ciertos leves repuntes en la inflación, como por ejemplo en Estados Unidos y en el Reino Unido, lo cual ha dificultado la labor de los principales bancos centrales. Recordemos, como lo mencionaba Isidora al principio de la presentación, que los bancos centrales tienen un doble mandato. Por un lado deben cuidar el empleo o el pleno pero por otro lado deben controlar la inflación. Entonces acá han entrado en una disyuntiva. Acá importante mencionar que tuvimos el dato del IPP, si volvemos a la diapositiva anterior, tuvimos el dato del IPP ayer, que fue por debajo de lo esperado, pero hace unos minutos, hace 8 minutos, salió el dato del IPC en Estados Unidos y estuvo levemente por encima de lo esperado por el mercado. Se esperaba un 0,3% en su variación mensual y fue del 0,4%. Ya. Si nos vamos al siguiente hito, con todo esto que hemos mencionado, ¿cómo han actuado entonces los principales bancos centrales y qué espera el mercado que hagan de cara a los próximos meses? Bueno, pues con excepción de Japón, que es un caso aparte y en eso podemos ahondar después, tanto la Fed como el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra empezaron a recortar tasas desde el año 2024. Sin embargo, este año, los dos últimos, es decir, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, han hecho nuevos recortes, mientras que la Reserva Federal se ha mantenido quieta, y esto en gran parte es por este repunte leve que hemos visto en la inflación en Estados Unidos. Y por eso va a ser tan importante la próxima reunión que se va a llevar a cabo por parte de la Reserva Federal el 17 de septiembre. Acá vemos que hay varias reuniones entre esta y la próxima semana. De hecho, hoy ya el Banco Central Europeo anunció que mantiene sus tasas inalteradas. Se espera que el Reino Unido haga lo mismo, Japón haga lo mismo, pero por parte de Estados Unidos sí se está esperando que haya un recorte de 25 puntos básicos para este año. En la siguiente diapositiva podemos ver qué está esperando la Reserva Federal y qué está esperando el mercado en cuanto a recortes de tasas para el próximo año o para este año y los próximos años. Mientras que el mercado ve un recorte de 25 puntos o ve 3 recortes de 25 puntos básicos para este año, la Fed aún proyecta solo 2. ¿Y por qué digo aún? Porque en esta reunión se va a actualizar también el dot plot, que recordemos que es el gráfico que muestra cuántos recortes de tasas está viendo cada miembro de la Reserva Federal en diferentes periodos. Y si es que lo cambian, ahí podría haber una sorpresa para el mercado, positiva o negativa, pero podría haber una sorpresa para el mercado. ¿Y dónde podría haber otra fuente de sorpresa? Si es que el recorte es mayor a 25 puntos básicos. Nuestro escenario base es que este recorte va a ser de 25 puntos básicos, pero ya hay algunos analistas que están empezando a poner sobre la mesa un recorte de inclusive 50 puntos básicos en esta reunión del 17 de septiembre. Ahí podría entonces haber otra fuente de sorpresa. ¿Qué está viendo el mercado? El mercado está apuntando aquí con un 90% de probabilidad en la tablita que vemos en la parte de arriba. El recorte va a ser de 25 puntos básicos y solamente asigna un 10% de probabilidad a que el recorte sea de 50 puntos básicos. En la siguiente diapositiva, ya ahora pasando al plano corporativo, tenemos que en este entorno en general ha sido muy positivo para los mercados de renta variable, que de cierta forma está justificado por un buen entorno macroeconómico, como lo veíamos anteriormente, y esto a su vez ha presionado las valoraciones de algunas regiones o compañías. Por ejemplo, en el mundo desarrollado tenemos a Estados Unidos, que puede verse un poco caro, transando con múltiplos precio-utilidad de 27 veces, lo cual ubica en 0,75 desviaciones estándar por encima de su promedio de los últimos 5 años. Pero por otro lado, vemos regiones como Latinoamérica, que han tenido retornos extraordinarios en el transcurso de este año. Veíamos que en su mayoría, con excepción de Argentina, teníamos retornos en dólares superiores al 30%. Pero no solo eso, sino que aún así lucen atractivos en términos absolutos. Por ejemplo, vemos que Latinoamérica está transando un múltiplo de precio-utilidad de 10,73 veces,
mientras que los emergentes como un todo tienen un precio-utilidad de 15,52 veces. Entonces, en términos absolutos luce atractivo, pero también en términos relativos frente a su propia historia, y está transando levemente por debajo de su promedio de los últimos 5 años. En la siguiente diapositiva, uno diría, bueno, entonces Estados Unidos se ve muy caro, ¿me salgo de Estados Unidos? Y la respuesta es, nosotros creemos que siguen habiendo oportunidades, pues las compañías han seguido obteniendo muy buenos resultados, tendencia que además se espera que se mantenga durante el próximo año. Cuando comparo Estados Unidos, por ejemplo, versus otras economías desarrolladas, el crecimiento esperado en utilidades, tanto para todo este 2025 como para el próximo año, es superior al de sus pares. Este año tuvimos, o se espera que cerremos con un crecimiento del 12,8% y el siguiente año se sigue esperando que este crecimiento sea también de doble dígito, cercano a un 12,4%. Y no solo eso, sino que en el último tiempo estas estimaciones de crecimiento de utilidades han sido revisadas al alza en un 1,6%. Entonces las noticias buenas siguen saliendo. En la siguiente diapositiva, acá precisamente, les traemos un ejercicio muy útil para ver este año qué ha explicado este retorno del 11% que veíamos del Standard & Poor's. Y acá podemos ver que cerca de un 70% de este retorno se ha explicado por los buenos resultados corporativos y el delivery de utilidades de las compañías y no tanto por la expansión del múltiplo. Entonces no es que yo esté comprando Estados Unidos necesariamente mucho más caro que lo que venía haciendo en otros años, sino que efectivamente este retorno ha estado explicado en gran parte por los buenos resultados en utilidades que han generado las compañías, a diferencia, por ejemplo, de lo que veíamos en años anteriores como 2023 y 2024, en donde vemos que la parte azul clara era mucho mayor porque se había explicado el retorno más por una expansión del múltiplo y no tanto por entrega o delivery de utilidades. En la siguiente diapositiva podemos ver qué espera entonces el consenso de analistas para el Standard & Poor's de aquí a los siguientes 12 meses. Y acá tenemos 3 posibles escenarios. Entonces, si hacemos clic, podemos ver el primer escenario, que es el escenario base, que es tomando el promedio de lo que esperan los analistas de las 500. ¿Cuánto podría ser el retorno potencial del Standard & Poor's de aquí a los próximos 12 meses? Sería de un 11%. ¿Qué pasa si me voy al escenario negativo? Es decir, tomo a los más pesimistas, podría tener un retroceso del 19%. Pero ¿qué pasa si me voy a los más optimistas? Podría tener un retorno superior al 33%. Entonces acá podemos ver los diferentes escenarios que tenemos. Y finalmente ya entramos a nuestro último hito, y es que con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, esto ha traído mucha volatilidad al mercado con sus anuncios en materia de comercio y política internacional. Entonces acá podemos ver efectivamente en la parte de arriba cómo ha sido la evolución de la tasa arancelaria de Estados Unidos desde 1800 a 2025, y vemos que nos encontramos en máximos de los últimos más de 50 años. Y con una tasa arancelaria del 18,7%. Pero este 18,7% no ha sido de forma lineal creciente en el transcurso de este año. Empezamos el año con un 2,4% cuando llegó a la Casa Blanca Trump, pero hemos llegado inclusive después del Liberation Day a casi un 30%, pero con las excepciones y las prórrogas que ha tenido que implementar Donald Trump, hoy en día nos ubicamos en 18,7%. ¿Cuál podría ser el impacto para los mercados? Depende del escenario en el que nos ubiquemos. Nosotros tenemos 2 escenarios principales. Uno de hard tariffs o tarifas más duras, y es que los aranceles persisten en el tiempo con negociaciones fallidas y mayores represalias, lo que al final se ve traducido en un shock para el crecimiento y para la inflación. ¿Esto cuándo ocurriría? Si yo efectivamente veo una tasa efectiva superior al 25%. El escenario base es que esta tasa efectiva se ubique cerca a un 20%. Y de tarifas más blandas, y es que los aranceles se reducen en los mercados clave, afectando solo de manera transitoria la inflación, y la tasa efectiva resultante es menor a un 15%. Hoy en día nos ubicamos entonces en la mitad, es decir, en este momento, según están los mercados, no vemos escenarios importantes o un impacto importante en este momento para los mercados. Va a depender de los nuevos anuncios. Acá podemos ver una línea de tiempo de cuáles son los anuncios que ha hecho Donald Trump a lo largo de este año. Y acá resaltar que ha hecho ha aplicado algunas tarifas a ciertos productos puntuales, por ejemplo, el acero, el aluminio, los semiconductores, a ciertos países como por ejemplo China, la Unión Europea, Canadá, entre otros.
pero también le ha tocado hacer prórrogas y echarse para atrás en algunos casos porque se ha dado cuenta que Estados Unidos también puede tener un debilitamiento por estas altas tarifas. Entonces, por ejemplo, el 11 de agosto tuvimos la extensión de una pausa arancelaria sobre los aranceles anunciados a China por 90 días. Y acá muy importante porque lo menciono, porque entonces vamos a tener una fecha clave que va a ser el 10 de noviembre de este año, cuando se acabe esta última extensión y veamos qué podría pasar y cómo podría subir esta tasa efectiva que veíamos en la diapositiva anterior. En la siguiente diapositiva vemos entonces a monitorear para lo que resta del año. Tenemos que monitorear tarifas y tenemos que monitorear tasas. Y quienes ganan y pierden dependiendo de qué pase con las tarifas y qué pase con tasas. En la siguiente diapositiva tenemos un breve resumen en donde efectivamente podemos ver que con los aranceles, los sectores que menos perjudicados se verían serían los sectores más defensivos, como por ejemplo consumo básico, salud y utilities, dado que tienen una demanda más inelástica que no depende tanto del precio. Y tenemos sectores también altamente regulados que tienen la capacidad de traspasar estos mayores costos a los consumidores finales. Tenemos también, por ejemplo, Communication Services, que tiene una baja dependencia de la cadena de suministros global. En el lado más intermedio tenemos el sector financiero, de energía, real estate y materiales, que tiene una exposición directa o indirecta a bienes grabados con mayores aranceles, como por ejemplo en el caso de energía, materiales y real estate, al acero y al aluminio para la construcción o para la maquinaria, entre otros, y posibles efectos negativos si es que se consolida un escenario de desaceleración económica inducida por los aranceles, dado que son sectores un poco más cíclicos. Y finalmente, los más perjudicados serían Information Technology, consumo discrecional y el sector industrial, dado que son sectores más globalizados que tienen una dependencia a cadenas de suministro internacionales mayor que otros sectores. Y además se van a ver perjudicados por el impacto negativo directo del aumento de los aranceles a las materias primas y algunos componentes electrónicos y a aranceles impuestos a algunas economías como por ejemplo China u otros países asiáticos. Y por el lado de tasas tenemos también tres. Digamos que reducción de tasas es de forma transversal buena para el equity en general, pero vamos a ver algunos sectores que podrían verse más beneficiados que otros. Entonces, por el lado más beneficiado tendríamos real estate, consumo discrecional, information technology, communication services y utilities, dado que son sectores más cíclicos o con altos niveles de endeudamiento que se van a ver beneficiados de las menores tasas, o porque son considerados un bond proxy, dado que tienen unos dividendos más altos. En el lado más intermedio tenemos a sectores cíclicos que se ven beneficiados, pero no tanto como los primeros, o sectores intensivos en capital que podrían acceder a tasas de financiamiento más favorables. Y finalmente, consumo básico y salud, que son sectores más defensivos con una demanda inelástica y que al ser productos esenciales su demanda no necesariamente va a tener que aumentar con la mayor disponibilidad de dinero dada la reducción de tasas. Con esto termino la parte de renta variable internacional. Le doy nuevamente el paso a Gerardo. Muchas gracias, María Paulina. Oye, yo creo que hemos tenido una muy buena cobertura esta mañana en lo que nos comentó tanto Isidora, Rodrigo y Paulina recién. Han salido algunas preguntas. La primera para Isidora, un poco relacionado con la visión de TPM que tienen en estudios. ¿Por qué hay esa como divergencia en términos de la agenda, ¿no es cierto?, de TPM entre lo que ve estudios y lo que también hemos revisado por parte del Central? Ahí profundizar quizás en eso, Isidora. Sí, muy buena pregunta. Para recapitular un poco, lo que el Banco Central tiene en su corredor este año es un recorte hacia finales de año, el próximo año otro recorte adicional y a comienzos de 2027 el tercer recorte para llegar a la tasa neutral. Nuestro escenario es que hay un recorte este año, a finales de año, igual que el Banco Central, pero dos recortes el próximo año para llegar a la neutral hacia mediados del año. Entonces, ¿dónde están las diferencias aquí? La principal preocupación del Banco Central está siendo este año, es asociado a los costos laborales, que podemos ver en el IPOM, como el Banco Central realiza un recuadro bastante largo respecto a los impactos del mercado laboral y los temores que tiene es de los efectos inflacionarios que conlleva el alza del salario mínimo en conjunto con acortar la jornada laboral.
Por lo tanto, lo que ve el Banco Central es este temor inflacionario. Lo que estamos viendo nosotros es que ante un mercado laboral deteriorado, donde las perspectivas hacia el largo plazo no son tan favorables, dado que esto es un tema más estructural, vemos un deterioro mayor del consumo y por lo tanto ligera menor inflación de lo que ve el Banco Central. Entonces, es natural que el Banco Central esté más preocupado por la inflación, sobre todo en un contexto donde se ha mantenido por sobre la meta bastante más tiempo de lo previsto. Pero nosotros vemos una mayor preocupación en actividad. Entendiendo que la meta del Banco Central es la inflación, es natural de que quieran ser más cautelosos respecto del futuro inflacionario. Pero nosotros vemos que la inflación va a ser un poco más rápido de lo que ve el Banco Central. Entonces, ahí es donde están las principales diferencias. Oye, muchas gracias, Isidora, clarísimo. Oye, vamos con Rodrigo. Rodrigo, bueno, tú comentaste ahí cuáles eran las mejores alternativas en términos de los portafolios que estamos empujando. Mira, básicamente las preguntas van relacionadas porque tú mencionaste ahí, obviamente, que el depósito a plazo cuando vence, evidentemente genera, ¿no es cierto?, el tributo, que cuál es un poco la secuencia de eso. Quizás ahí el simple es cada vez que vence el depósito se genera el mayor valor y impacta la operación renta que corresponde a llevar a cabo, digamos, al año siguiente, en este caso la del 2026. Pero las preguntas van más orientadas también, Rodrigo, a el mundo de las mejores alternativas, que las mencionaste, pero quizás reforzar quienes vienen con posicionamiento en la cartera, ¿no es cierto?, patrimonial ahorro, cuáles un poco las perspectivas, que creo que ahí quizás lo mencionaste, pero volver a tocarlo, y cómo se visualiza, ¿no es cierto?, la estrategia UEF un año. Ahí tú hablaste de la cartera corto plazo y mediano plazo, que yo creo que son las que caben ahí como comentar en paralelo respecto de la estrategia UEF. Así que yo creo que un poco en esa línea van las preguntas, Rodrigo. Ya, perfecto. Voy a partir por la parte tributaria. La gracia que tienen los fondos mutuos es que difieren los impuestos, ¿ya? Entonces, a diferencia de lo que pasa con los depósitos a plazo. Entonces, si uno está invertido, por ejemplo, si un inversionista hoy día está invertido en un fondo money market, bueno, el mismo UEF hasta uno que mencionó Gerardo, y se quiere cambiar a la cartera a mediano plazo, lo que hace es una reinversión. Y esta reinversión es como si uno nunca se hubiera salido del fondo mutuo, perdón, ¿ya? Hasta que uno no rescata finalmente el fondo mutuo, uno no se genera un mayor valor y por lo mismo no tributa, ¿ya? Entonces, si uno se va a cambiar de un fondo mutuo a otro fondo mutuo, lo recomendable es siempre hacerlo a través de una reinversión, porque eso nos genera un mayor valor y por lo mismo no se tributa. Ya, esa es la pregunta tributaria. Después, volviendo a la inversión y tratando de resumir lo que me preguntó Gerardo. A ver, partiendo por la parte corta, a nosotros sí nos gusta el UF hasta 1, pero preferimos que los inversionistas estén posicionados en la cartera a mediano plazo. ¿Por qué? Porque hemos tenido mucha sorpresa inflacionaria. Tal como les comenté anteriormente, hemos tenido sorpresas. Acuérdense que tuvimos un 0,9 en julio, después tuvimos un 0. En general lo que ha pasado es que cada vez que tenemos un dato más bajo, al mes siguiente tenemos un dato muy alto. Si el mes de septiembre tenemos, hoy día el mercado está esperando un 0,4, pero ya hay varios analistas que están hablando de 0,5, incluso podría ser mayor. Y eso podría implicar que después en octubre quizás tengamos un dato un poquito más bajo, y eso va a generar volatilidad en los mercados, y por lo mismo preferimos que los inversionistas están alocados en la cartera a mediano plazo, en donde nosotros podemos hacer este cambio, manejar de manera flexible el porcentaje que tiene de exposición el fondo a UF y a peso, ¿ya? Entonces, si me preguntan a mí, las perspectivas inflacionarias son relativamente buenas, o sea, son altas para los próximos meses, por lo que el UF hasta 1 igual va a tener un buen devengo, pero pueden haber sorpresas. Por eso, preferimos, siendo un fondo bastante parecido, tener la inversión mejor en la cartera a mediano plazo, que pues los puede proteger a la volatilidad. Eso uno. Y después, cuando hablamos de la patrimonial ahorro, los fondos un poco más largos, a nosotros nos gusta, o sea, tenemos buenas perspectivas para la renta fija, tanto de mediano como de largo plazo, quizás no en fondos muy, muy largos, pero la patrimonial ahorro, la dinámica ahorro, tiene una idea de duraciones bastante parecida a lo que tiene el deuda corporativa, por lo que es un punto de la curva que a nosotros sí nos gusta, y siempre hay que pensar en periodos de inversión un poquito más largos que la parte más corta, porque sí puede haber volatilidad entre medio. Pero las perspectivas hacia adelante siguen siendo súper interesantes, los devengo hoy día están altos, y estamos recomendando a los clientes que puedan esperar un poco más de tiempo, que se queden en la renta fija, ojalá un poco más larga. Gracias, Rodrigo. Oye, clarísimo.
Yo ahí, para cerrar, porque parece que no hay más preguntas, ahí tenemos bastantes, ¿no es cierto?, felicitaciones a todos los panelistas por la exposición de la mañana. Recordarles que tenemos una oferta súper amplia en BCI, ¿ya? Esto que comentaba Rodrigo de las carteras ahorro, tanto en la versión de las carteras dinámicas, las carteras patrimoniales, son carteras que justamente recogen el house view de BCI en el ámbito de los perfiles conservadores. Hay carteras, ¿no es cierto?, en toda la gama, desde la muy conservadora hasta la más agresiva. Y por otra parte, haciéndonos un poco cargo de lo que nos comentaba María Paulina, BCI Corredor de Bolsa tiene, ¿no es cierto?, sus portafolios que se le da un muy buen seguimiento en lo que es la bolsa nacional. Lo mismo, ¿no es cierto?, en el ámbito de las carteras que están que llevamos a nivel internacional, que recogen el mismo house view de BCI. Eso está disponible en la plataforma que tiene la corredora de bolsa, o quienes quieran, ¿no es cierto?, acceder también a la oferta que está disponible a través de BCI Miami y BCI Securities allá en Miami. Así que yo los invito ahí que se acerquen a sus agentes de inversión, revisen, ¿no es cierto?, esos portafolios y ir adecuando, ¿no es cierto?, a dónde estar haciendo las inversiones, sobre todo revisando el horizonte de inversión. Oye, quiero agradecerles a todos la asistencia esta mañana. Isidora, María Paulina, Rodrigo, se pasaron por la claridad. Yo creo que eso lo agradeció en general todos los que están escuchándonos. Así que quiero darles a ustedes también las gracias por haber participado a esta nueva charla de inversiones al día, creada especialmente para que estemos ahí bien cercanos con ustedes. Les vuelvo a recordar que pueden revisar esta charla en www.bci.cl/inversiones. Y yo por mi parte los invito para una siguiente fecha y que estén atentos cuando nos volvamos a reunir con ustedes. Que tengan una excelente mañana, pásenlo muy bien ahí en el 18 y se cuidan. Un abrazo a todos. El mundo global de las inversiones está al alcance de tu mano gracias a BCI Wealth Management, porque nuestro equipo de especialistas entrega una dirección estratégica en todas sus soluciones de inversión, tanto locales como internacionales. Nuestro proceso de inversión comienza con la definición de la estrategia de mercado, lo que llamamos House View. En base a ella, se inicia el análisis continuo de una gran variedad de alternativas e ideas de inversión para identificar las que se adecúan de mejor manera a las necesidades de nuestros clientes. Finalmente, entregamos un traje a la medida, una propuesta que se ajusta a su perfil y objetivo. ¿Qué tipos de servicio entregamos? Entregamos servicios de asesoría discrecional, en el que los clientes delegan la toma de decisiones a un equipo de especialistas de BCI Wealth Management, que ajusta las inversiones de acuerdo a los movimientos del mercado. Además, contamos con servicios de asesoría no discrecional y transaccionales, en los que el cliente mantiene el control de la toma de decisiones. Lo que es común a todos es que puedas acceder a más de 40 casas de fondos internacionales con una mirada amplia y global de la oferta de inversión. Nuestra plataforma internacional en Florida, Estados Unidos, es única a nivel latinoamericano y nos permite acompañar a nuestros clientes, complementando la asesoría que reciben en Chile mediante productos y servicios bancarios y de inversión. Conoce la asesoría de BCI Wealth Management y descubre las soluciones de inversión que se ajustan a ti.